El texto bíblico de hoy es Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. En este texto Jesús cura a un sordo que tenía dificultad para hablar. A través de este texto vamos a hablar sobre estas dos capacidades, funciones de nuestra persona que son importantísimas: el oído y la palabra, la escucha y el habla. Ambos son importantísimos y se relacionan entre ellos para que haya una buena comunicación. Una buena comunicación consiste en hablar, pero también saber escuchar. El texto nos lleva a profundizar en la importancia que estas dos capacidades del ser humano tienen para la vida social y también para la vida espiritual. Normalmente tenemos más tendencia a hablar que a escuchar. Es muy difícil saber escuchar. Cuando tenemos una conversación, normalmente nos gusta ser protagonistas, los que llevamos la voz cantante, los que decimos la última palabra. Consideramos que el hablar es sentirse más protagonista, mientras que el escuchar sería una actitud más pasiva, incluso un poco sumisa y poco protagonista. Al que escucha le consideramos menos importante que al que habla. Y sin embargo, para una verdadera comunicación, la escucha es fundamental. Si observamos lo que ocurre en la vida diaria, nos damos cuenta que normalmente los conflictos entre las personas, en la familia, vienen porque no escuchamos al otro. Los padres dicen: mi hijo no me escucha. El esposo dice: mi esposa no me escucha. Y al contrario. Y si vemos los debates que hay en la televisión, nos daremos cuenta de la dificultad de escuchar. Todos quieren hablar, nadie escucha. Si hubiera más escucha, habría mejor comunicación. Normalmente la tendencia a hablar es porque nuestro ego quiere prevalecer. Hablar lo vemos como necesario e importante para sentirnos más valiosos, para destacarnos, para ser más importantes. Detrás de todo esto está el ego. Por tanto, si quieres vencer tu ego, aprende a escuchar, porque escuchando acalmamos dentro de nosotros esos deseos de ser protagonistas, de ser los más importantes, los mejores, los primeros. El que escucha se sitúa en una actitud humilde que le ayudará mucho a crecer en su vida espiritual. Porque inclusive en la vida espiritual progresamos en la medida en que escuchamos. Concretamente, cuando vamos a hacer oración, la actitud más correcta sería escuchar, hacer silencio. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Llegamos a la oración y comenzamos a hablar. También es necesario, pero cuando hablamos demasiado, no le dejamos a Dios que nos hable, no le escuchamos. La vida espiritual, tu vida espiritual va a crecer en la medida en que desarrolles tu capacidad de escuchar. Aprende a hacer silencio. Cuando vayas a rezar, silencia tu mente. Cállate, estate en actitud de escucha. Deja que Dios te hable. Y para eso es necesario acallar la mente y también acallar nuestra boca. En la medida en que rezamos en silencio,
Dios se nos va manifestando y nosotros vamos creciendo espiritualmente. Hoy, a la luz de este texto, seamos más escuchadores que habladores, porque también lo vemos en la Biblia. Dios a veces se quejaba del pueblo de Israel porque no les sabía escuchar. Ojalá no tenga que decir eso también hoy de nosotros, que no nos diga que somos de oídos sordos, que no le escuchamos, que somos de cabeza dura, como le decía al pueblo de Israel, y todo esto por no escuchar al Señor. Escúchale, acógele y abre tu corazón para que después, cuando hables, puedas hablar con más serenidad y sin deseo de sobresalir. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.